Vale, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Ya con el proceso como tal de cómo determinar el espacio en las áreas de producción. Eh, Hay algo que recalcar, ¿verdad? Y es el hecho de que si se fijan ahorita estamos definiendo este cálculo de áreas de producción, ¿verdad? Y de las capacidades de producción en función de ciertas operaciones, ¿verdad? Ahora, como estamos trabajando con proyectos también que son para servicios, donde obviamente hay un proceso productivo, pues de elaboración o de algo, ¿verdad? Que también es posible medirlo, ¿verdad? Tenemos nuestra medición de tiempos, ¿verdad? De colas, de los tiempos de servicio que tenemos en cada uno de ellos, ¿verdad? Porque por lo general acá nosotros estamos haciendo una medición, ¿verdad? Para procesos específicos de nuestros productos, ¿verdad? Esta tabla está, los ejemplos estos que tenemos aquí, están diseñados para calcular de las capacidades de producción en función de un producto, ¿verdad? Como tal. Ahora, eso no varía mucho para los servicios, porque al final yo este cálculo voy a tener que hacerlo también si, por ejemplo, el producto que yo voy a elaborar varía mucho uno con respecto al otro, ¿verdad? Es decir, si yo tengo la capacidad para tener líneas de producción específicas para cada uno de mis productos, está bien, pero ¿qué pasa si de repente estamos trabajando en un modelo, ¿verdad? De producción donde tengamos productos que pueden tener variantes y que muy probablemente los tiempos de elaboración de cierta actividad, ¿verdad? Como en esa denominada las perforaciones, etcétera, sean diferentes para un producto que para otro, ¿verdad? Entonces quiere decir que tenemos que realizar el cálculo, ¿verdad? De los tiempos estándar para todos, tenemos que realizar el cálculo, ¿verdad? De las variantes de esos tiempos de producción, ¿verdad? De un producto respecto a otro. Entonces igual nos va a pasar en la parte de los servicios, ¿verdad? En la parte de los servicios nosotros vamos a tener una estación llamada cocina, por ejemplo, pero en la cocina voy a tener una variante de proceso, ¿verdad? Donde de repente no va a ser lo mismo cocinar un pollo que cocinar un pescado, que hacer eh, que algún plato, ¿verdad? De alguna cuestión ya como sopa o algo así, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final vamos a tener que calcular todos esos tiempos promedios de servicio, ¿verdad? Para más o menos tener una capacidad, ¿verdad? De producción como tal, ¿verdad? Entonces, va a ser básicamente lo mismo, lo único que eh, en los servicios estamos muchas veces a expensas de una personalización un poco más grande, ¿verdad? No en cuanto al producto, porque no va a llegar y me va a decir, mire, yo quiero que me haga eh, pescado empanizado, pero fíjese que yo lo hago de esta forma, así que así quiero que me lo prepare. No, vea, sino que hay una personalización más grande en función de los pedidos, en cómo llegan los pedidos, vea. Es decir, yo en el caso de la producción, vea, ya de productos específicamente manufacturados, yo decido cómo voy a ir cambiando la producción, vea, y cómo voy a ir mezclando entre los diferentes productos que tengo a elaborar. Y precisamente el balanceo de la producción, vea, o la planificación de la producción va en función de lo que más nos conviene a nosotros, pero en el caso de los servicios no. En el caso de los servicios va más de acuerdo a un estudio probabilístico, vea, que nos va a decir, mira, en el día a vos te van a llegar a pedir tantas sopas de pata, tantas ¿verdad? Pescados, tantas carnes, tanto esto, tanto lo otro, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que saber cuál es más o menos la distribución de los pedidos que vamos a tener
para poder estimar nuestra capacidad diaria de atender eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probablemente vamos a tener un plato que se tarde, vea, media hora, 40 minutos, vea, en ser preparado, y vamos a tener otros que en 20 minutos puedan ser elaborados. Vea. Entonces, claro, si solo me llegan a pedir el plato más tardado, obviamente mi capacidad va a disminuir, vea, y así sucesivamente. Entonces, el proceso para el cálculo de las áreas es bastante similar, ¿verdad? Lo que va a cambiar es cómo nosotros vamos a estimar nuestro plan de producción para ir entendiendo la capacidad de producir que tenemos como área de manufactura o área de servicio. Entonces, si se fijan acá en la presentación, pues tenemos otra vez un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos las actividades, vea, el equipo a utilizar, la cantidad de producción requerida, los porcentajes de rechazos, y entonces de ahí sale la cantidad a producir ya real, vea, que si pudieron ver en los videos anteriores, vea, ahí se les muestra cómo es que vamos metiendo esta parte del porcentaje de rechazo. Vea. El estándar de producción, vea, si es que hay alguna eficiencia asociada, vea, a las máquinas, pues aquí se calcula, pero si no hay eficiencia, pues ya va calculado dentro de los tiempos estándar, vea, todos los suplementos y todo lo que tomamos de los descansos que tengan que tener las personas, etcétera. Entonces ya tenemos un estándar de producción que, si es el estándar, vea, para actividades manuales, pues casi que ese pasa a ser nuestro estándar real. Si hay una eficiencia de por medio en cuanto a las máquinas, ¿verdad? Entonces ese pasa a ser el estándar real. ¿Verdad? Aunque muchas veces es bien difícil estimar esta eficiencia, ¿verdad? Muchas veces nosotros lo que tenemos ya medidos, ¿verdad? O lo que tenemos los tiempos ya son las capacidades de producción de las máquinas reales que tienen. Entonces, aquí tenemos las fracciones que nos da, vea, de dividir el tiempo estándar de producción, perdón, sí, el tiempo o lo requerido, vea, la cantidad a producir entre el estándar real, vea. La cantidad a producir que yo tengo al final, ya lo último que tengo que producir en cada operación, entre el estándar real, nos va a dar la fracción de equipo que tenemos que comprar, vea. Y entonces aquí, como decíamos, si es 1.34, pues básicamente estamos aproximando a 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto nos da partida ya para saber cuánto equipo o cuántos puestos de trabajo requerimos, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, la cantidad de puestos podría no coincidir con la cantidad de mano de obra estimada en el plan agregado. ¿Por qué? Porque puede ser que yo de repente, cuando empiezo a hacer el balance de producción, como lo vimos anteriormente, yo digo, bueno, la actividad 1, 2 y 3 la va a realizar la misma persona y la dejo en una sola estación. Entonces probablemente no voy a requerir de dos máquinas para esto, o más bien de dos máquinas para esto, o dos puestos para esto, dos para esto y dos para esto, ¿verdad? Sino que solo dos máquinas de cada cuestión, pero va a ser el mismo puesto de trabajo. Aquí en el caso estamos hablando, por ejemplo, de que aquí requiere una sierra, aquí una mesa y aquí una sierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo digo que las mismas personas van a realizar actividades 1, 2 y 3, no voy a ir a comprarles 4 sierras, ¿verdad? Porque la misma sierra que ocupan las dos personas que van a estar en corte, ¿verdad? La van a ocupar para volver a cortar acá. Y van a ocupar la misma mesa probablemente donde hagan el corte en la sierra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo solo necesito dos equipos de sierra para poder hacer estas tres actividades. ¿Verdad? No sé si me doy a entender o queda alguna duda con respecto a eso.
O sea, el hecho acá es decir de que el número crudo no es que nos diga directamente, ok, entonces estos son 35 puestos de trabajo. No, esto no es así necesariamente, porque va a depender de cómo nosotros agrupemos y de cómo nosotros balanceemos, ¿vea?, nuestra línea de producción, ¿vea?, en función de decir, ok, quién va a realizar o cuáles actividades se van a realizar por la misma persona o por la misma estación de trabajo. ¿Vea? Entonces, con eso ya nosotros podemos decir, ok, bueno, si es equipo diverso, ¿vea?, si por ejemplo la sierra para hacer este primer corte es una sierra circular, pero la sierra para hacer este segundo corte es una sierra caladora, entonces obviamente sí necesito dos sierras de estas y dos de estas, ¿vea? Pero si es la misma sierra la que voy a ocupar para todas las partes donde haya que cortar, ¿vea?, entonces obviamente para acá, en esta estación donde hemos definido, ¿vea?, que la misma persona va a ser, o que, perdón, las mismas dos personas van a hacer las tres actividades, entonces obviamente con una sierra basta para cada uno de ellos. Entonces es lo que destaca acá, ¿verdad? Se puede asignar a un operario a varios equipos, pero para ello es necesario tomar en cuenta el acoplamiento de diagramas hombre-máquina y la configuración productiva, ¿verdad?, que eso viene determinado por cómo ustedes hayan realizado el balance de las líneas de producción. Ahora, definir con base en los puestos, ¿verdad?, los espacios siguientes. Para cada puesto que nosotros hemos definido que vamos a requerir ahí, vamos a necesitar mesas de trabajo o áreas de trabajo y de máquinas, ¿verdad? Esos espacios los vamos a tener que tomar en cuenta. Vamos a necesitar espacio para el operador, ¿verdad?, porque no solo va a ser la mesa, no va a estar subido en la mesa, sino que va a necesitar un espacio para poder maniobrar, ¿verdad?, y de acceso al equipo. Si en todo caso es una máquina en donde va a tener que operar o algo, ¿verdad? Si por ejemplo hay un panel de operación, pues bueno, hay que ver dónde se va a colocar ese panel y cuál va a ser el espacio que va a requerir esa persona para poder setear el panel, etcétera, ¿verdad? Espacio para materias primas. Obviamente, si yo voy a alimentar una máquina, ¿verdad?, con producción, pues voy a necesitar un espacio para colocar la materia prima que voy a ocupar, ¿verdad?, para esa operación y para cuánto tiempo. No voy a estar corriendo con cada lote o con cada hora que yo tenga que ir produciendo, correr a traer los materiales, ¿verdad? Probablemente requiera tener para qué medio turno, ¿verdad?, para todo el turno, si es posible, si los volúmenes no son demasiado grandes de los materiales a ocupar, pues podría aprovisionar para todo el turno, ¿vea?, y tener ese espacio destinado ahí, ¿vea? O de repente, bueno, voy a provisionar para toda la parte de la mañana, a la mediodía, ¿vea?, que vamos a almuerzo, regresando vuelvo a provisionar para la tarde. Entonces, todo eso van a ser consideraciones que tenemos que tener en cuenta y que vamos a tener que definir también y tomar en cuenta para los espacios. ¿Vea? Espacios para desperdicios, ¿vea?, todo lo que vaya saliendo de desperdicios y de mermas del proceso, ¿vea?, que vayamos desechando, pues va a haber que echarlos en algún lugar, entonces tenemos que tener los espacios definidos para ello. Y espacio para las partes terminadas de cada operación, que se vuelve el producto en proceso que yo tengo en todo el proceso productivo, ¿vea? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un ritmo al que voy realizando esta operación, probablemente el otro puesto de trabajo no va a tener el mismo ritmo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Vea? Que el producto que yo vaya terminando de mi operación va a ser el producto de entrada de la siguiente operación, ¿verdad? Entonces, esa siguiente operación tiene que haber contemplado cuál es la capacidad de salida que yo tengo, ¿verdad?, para poder definir esa misma área para la recepción de productos que ellos van a tener, ¿verdad?, de materias, de productos en proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, la etapa 2 va a tener que dimensionar un espacio que sea acorde a
el volumen de salida que yo tengo, ¿verdad?, en el espacio de partes terminadas para la primera etapa, ¿verdad?, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada puesto de trabajo tenemos que ir contemplando todos esos espacios porque son necesarios para el manejo de los materiales y para la elaboración del producto como tal. Entonces, una vez que nosotros ya hemos definido cuáles son los espacios y las cantidades o las áreas que requerimos para cada uno de ellos, pasamos a elaborar una tablita como esta, ¿verdad?, donde si se fijan ya tenemos el espacio de maquinaria y mesa de trabajo, ¿verdad?, por ejemplo, para cada una de las operaciones, aquí nos la dictan, ¿verdad?, el espacio para desperdicios, el espacio del operador, espacio de materiales, ¿verdad?, espacio para el producto terminado, ¿verdad?, y luego hacemos un cálculo total o un subtotal de cada una de las operaciones, ¿verdad? Y luego eso se multiplica por el número de puestos de trabajo, ¿verdad? Ahora, para este caso, lo que se ha hecho es tomar como que cada operación, ¿verdad?, la realiza una persona diferente. Entonces, por ende, aquí, al sacar los puestos de trabajo por cada una de las operaciones por el espacio requerido de cada una de las operaciones, ¿verdad?, eh, al final terminamos sumando las áreas de cada una de esas operaciones para obtener el total del área de producción para ese proceso que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, luego de tener ya esa tabla, ¿verdad?, con las áreas que vamos a requerir, se empieza a realizar ya una distribución de los espacios considerando holguras mínimas de pasillos, inclusive eso lo podemos llegar a incluir acá si ustedes lo consideran conveniente. Metemos, luego de hacer el cálculo de áreas totales de las áreas productivas como tal, podemos incluir una columna para pasillos, podemos incluir una columna para ¿qué? Cualquier otra cuestión que tengamos ahí y que querramos y que sea necesaria tomar en cuenta, ¿verdad?, para el cálculo de áreas por cada una de las máquinas. Entonces, ya empezamos a hacer una distribución previa, ¿verdad?, tomando en cuenta todas esas dimensiones, ¿verdad?, para ver cómo nos va a ir quedando, ¿verdad?, y vamos jugando con la distribución ya como tal para ver que la línea de producción o el proceso productivo sea coherente o sea congruente. Ahora, vamos a tener que ver que va a depender también de cómo nosotros hemos definido que nuestro proceso va a trabajar, ¿vea? Si por ejemplo lo definimos que iba a ser un proceso, una distribución, ¿vea?, por producto, pues obviamente va a llevar una línea de producción, ¿vea?, que va a ser eh, básicamente inamovible, ¿vea?, de que una operación va detrás de la otra. De repente podamos tener, si es una producción por lotes, ¿vea?, alguna variante, ¿vea?, donde salga otra operación y regrese a la línea de producción, ¿vea?, o que se bifurque en otra línea que lleve otro acabado, ¿vea?, pero básicamente va a ser bien lineal el proceso. Diferente si, por ejemplo, lo definimos por procesos y dijimos de que, voy a agrupar aquí toda la parte de corte, voy a agrupar aquí toda la parte de sublimado, voy a ver aquí toda la parte de empaque. Sí, pero dentro de corte voy a tener diferentes tipos de corte. Entonces, y dependiendo del producto que esté elaborando, va a venir primero a corte, después va a ir a sublimado, o pueda que vaya sublimado primero y después venga a corte. Eso va a depender de cómo hayamos definido nuestro proceso productivo. Entonces, va a ser importante que tengamos claro ya cómo opera nuestro proceso productivo. Y por último, pues se debe de diseñar la distribución de los espacios considerando el tipo de flujo pertinente, ¿verdad? Es decir, tenemos que entender cómo se va a desplazar los materiales a través de las diferentes estaciones de trabajo, los diferentes subprocesos, ¿verdad?, para poder distribuirlos o ubicarlos en la forma en que el flujo sea
ininterrumpido, que no se cruce, que no tenga que esperar a que se realice otro flujo, ¿verdad? Que realmente no haya choques con los espacios o que se hayan destinado los espacios correctos para poder hacer el flujo de materiales entre sí. Por ejemplo, por ahí les voy a compartir, a ver si la encuentro por ahí, o no sé si ya la han visto ustedes, pero la película de, creo que se llama El Negocio, es la historia de McDonald's. Quiero ver si se ha Sí, visto. sí, es chiva eso. Vaya, entonces ahí esa es súper chiva porque explica cómo empezaron a jugar precisamente con la distribución, ¿vea? De la cocina en la parte de atención de este tipo de modelos de restaurante que no eran comunes en ese entonces, ¿verdad? Y que lo que requerían era facilitar o volver más veloz el flujo de elaboración de las hamburguesas, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer distribuciones y ellos empiezan a probar ahí cómo van a hacer en este lado, cómo hacen en este otro, que aquí no choca este y este tiene que hacer un malabar con la bandeja de hamburguesas y que no sé qué. Entonces, ellos lo que hicieron fue experimentar con esto, ¿verdad? Con la distribución de las actividades. Y básicamente eso es lo que toca hacer a la hora de diseñar las áreas productivas, ya sea para producción o para servicios. ¿Verdad? Nos toca empezar a jugar con el ok, cuál va a ser la dinámica para la elaboración de estos productos, de estos otros productos, y cómo hacemos para que las actividades no se choquen, ¿verdad? Y que haya la menor interrupción de los procesos productivos como tal. Así es que sí se lo recomiendo, voy a ver si encuentro por ahí el link para que puedan ver esa película y está bien interesante y ahí van a ver justamente ese elemento de cómo juegan con la distribución, ¿verdad? Para poder encontrar la mejor opción de distribución de cada una de las estaciones, ¿verdad? De elaboración de la hamburguesa para poder volver su flujo lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Impecable. Entonces, luego de eso, pues podemos valernos de algunas herramientas, ¿verdad? Como el de ¿cómo es que se llama? El cursograma que tenemos ahí, ¿verdad? Para poder identificar cuáles son las actividades que vamos a llevar, cuánto tiempo se toma cada una de ellas, ¿verdad? Para volverlo ya más formal. Y luego, como punto 6, tenemos la consideración de la disposición de los materiales en el proceso productivo. A pesar que aquí nosotros estamos diseñando la parte de producción como tal, pero, por ejemplo, no es necesario que tengamos hecha la distribución de las áreas de almacenaje, pero sí saber dónde se van a encontrar para ver cómo van a alimentar al proceso, por ejemplo, las materias primas y hacia dónde van a salir los productos terminados. Entonces eso va a ser interesante que lo podamos incluir, aunque sea a modo de esquema. Claro, ahorita el proyecto lo diseñamos para que podamos ver la parte de almacenamiento de una sola vez. Entonces no vamos a tener tanto problema, pero si empiezan a hacer los primeros machotes de cómo van a diseñar las áreas de producción, pues va a ser importante que aunque sea a modo simbólico, ustedes sepan dónde van a tener cada una de las bodegas o de los demás procesos que intervienen en la alimentación de materiales para el proceso productivo, para poder ver realmente cuáles son los flujos externos al área de producción que van a intervenir y cómo se van a cruzar, ¿verdad? Para la alimentación de todas esas áreas de producción. Por ejemplo, si el flujo, vea, es bien lineal, chivo, no hay problema. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos trabajando con células de trabajo, vea, o con puestos específicos, vea, con líneas de producción así puestas, vea, varias en serie? Entonces hay que ver a dónde se va a alimentar cada una de esas líneas o cada una de esas células para ver que el flujo también de los materiales que entran sea oportuno y que de los que salen también sea oportuno. ¿Verdad? Entonces, los puestos, como recomendaciones, dice los puestos de trabajo y máquinas deben estar demarcados con líneas amarillas de 10 centímetros, etcétera. O sea, básicamente tenemos que señalizar las áreas,
¿verdad? Los materiales no deben colocarse de forma no planificada en el piso, es decir, que a la hora que nosotros diseñamos todo eso hay que tomar en cuenta que se va a ocupar, por ejemplo, tarimas o van a haber algún tipo de mueblería, ¿verdad? O de estantes para poder manejar el producto, ¿verdad? O mesas, ¿verdad? Etcétera, donde se van a colocar. Se debe incluir zonas de almacenamiento temporal debidamente señalizadas, es lo que hablábamos, ¿verdad? Si de repente la materia prima que va a alimentar al proceso, ¿verdad? Va a ser para cubrir todo el turno, pues obviamente eso se vuelve una área de almacenamiento temporal, ¿verdad? No olvidar zonas de inspección, colocándolas dentro de la ruta de circulación del material. En muchos procesos, al final de cada célula de trabajo hay un área de inspección. En otros casos, pueda que tengamos un área de inspección centralizada para atender ciertos subprocesos o ciertas células, ¿verdad? Y entonces habrá que llevar el material a esa zona de inspección para verificar si está correcto. Otras veces la inspección se realiza dentro del proceso en cada una de las operaciones. Eso va a depender de cuál ha sido el plan de muestreo que hemos definido y cómo se va a hacer la inspección de cada una de las actividades que tenemos ahí, ¿verdad? Y los puntos de inspección que hemos definido también. Por último, colocar la primera operación cerca de las áreas de bodega de materia prima y si hay materiales de tal uso, ¿verdad? Disponer de espacios de almacenamiento en el área de producción, ¿verdad? Entonces, lo que ya estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos que alinear que la alimentación de materiales haga el menor recorrido posible hacia las entradas o las actividades de entrada de esos materiales, ¿verdad? No va a tener sentido que, por ejemplo, yo tenga por aquí materia prima y que el proceso se empiece a alimentar en esta esquina, ¿verdad? Y entonces que tenga que recorrerme toda la planta hacia la otra esquina para poder empezar a alimentar el proceso. Mejor le doy vuelta, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, para la mayoría de departamentos de producción, el proceso para la determinación de espacio requerido inicia con el diseño de la estación de trabajo. Y eso va a ser importante. ¿Qué sucede? Probablemente no vamos a tener que diseñar todas las estaciones de trabajo, aquellas que tengan similar comportamiento, podemos hacer un esquema general y decir, esta se comporta para las mesas de corte, para las mesas de esto, para esto, ¿verdad? Pero aquellas que son bien diferentes, sí tenemos que hacer un diseño previo para poder definir dónde se va a colocar cada cosa, cuáles van a ser las dimensiones, dónde va a estar qué cosa, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos partir de hacer ese primer diseño, ¿verdad? Y se debe de incluir la siguiente información, ¿verdad? Mesas de trabajo y máquinas, materiales de entrada, productos terminados, espacios para el operador y el acceso al equipo, lo mismo que habíamos visto, ubicación de los desperdicios y rechazos y ubicación de las herramientas que se ocupan para el proceso también. ¿Verdad? Entonces es necesario que todo esto lo definamos para el diseño previo que tengamos de la estación de trabajo. ¿Verdad? Y ahí, si se fijan, pues ya empezamos con algunos principios del diseño de trabajo, ¿verdad? Que tienen que ver ya con la parte de ergonomía, ¿verdad? Por ejemplo, la localización de las herramientas y los materiales debe estar dentro del área de alcance normal, ¿verdad? Del operador. Si ya implica que alguien va a tener que extenderse, moverse del puesto de trabajo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es restar eficiencia y generar más fatiga, ¿verdad? Todo eso ustedes ya lo tienen que haber visto también en la parte de ingeniería de métodos, ¿verdad? Entonces, aquí solo les queda como un pequeño recordatorio, ¿verdad? De los elementos a la hora de diseñar estos puestos de trabajo, aunque igual hay una materia específica ya sobre ergonomía donde se entra más directamente al diseño de las áreas de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo esto, vea la parte de las alturas de las mesas, vea que sean regulables, que el rango de visión, vea la forma en la que deben de estar, cuál es la forma en que deben de posicionarse las manos y los brazos, si son actividades en las que van a estar sentados, pues
la parte de la postura, ¿vea? Que deben de ser ángulos a 90 grados, que deben de tener descansapiés o que las alturas de las sillas deben de ser ajustables para que podamos estar en una posición cómoda, ¿vea? La parte de los equipos de trabajo que también sean ajustables, ¿vea? Para poder regular todo eso. Por ahí lo tenemos. Y aquí hay unos principios, ¿vea? De movimientos que debemos de considerar, ¿vea? Para movimientos de la mano, por ejemplo, tipos básicos de movimientos, ubicación de partes y herramientas, ¿vea? Liberar las manos de cuanto trabajo sea posible, ¿vea? El uso de la gravedad, ¿vea? Y por ahí les queda unos ejemplos ya. Y el método Rula, pues que ustedes ya lo conocen también, que es para poder hacer la determinación, ¿vea? De esos puestos de trabajo. Entonces, lo que nos es, esto les queda ahí para que ustedes lo puedan revisar a detalle, ¿vea? Que lo puedan ver cada uno de los lineamientos. Yo creo que no hay necesidad de explicarlos, puesto que son elementos que ya los han visto y están más que claros, ¿vea? Pero lo importante de esto es que nosotros podamos tomar para el diseño de nuestras áreas de trabajo también el diseño de los puestos como tal, ¿verdad? Para poder a la hora de diseñar todas estas áreas que tomen en cuenta las dimensiones necesarias para la correcta operación o realización de las actividades. Entonces, no sé si nos quedamos con alguna duda hasta el momento, algo que quieran consultar. Creo que todo bien por el momento. Vaya, chévere, chévere. Si no tenemos dudas con respecto a eso, solo hacerles un par de anuncios. Bueno, la primera, ya les vamos a dar retroalimentación ahí sobre la planificación de sus proyectos, aunque ahorita no paren, vea, seguimos trabajando, seguimos con todo lo que ya vamos viendo, tienen que ir desarrollando sus proyectos. Me gustaría que pudiésemos programar en esta semana reuniones, ¿verdad? Con los equipos para poder ver cualquier duda que tengan, si les hace falta alguna información para poder seguir avanzando. Vea, me parece que es importante que nos volvamos a reunir ya a esta altura, vea, porque ya para el 16, si no me equivoco, tenemos la entrega del primer avance. Vea, nos falta ver todavía algunos temitas de almacenamiento ahí y terminar de ver algunas cositas aquí en el diseño de áreas de producción. Vea, pero básicamente ya la parte gruesa, que es la determinación de la producción, vea, y toda la parte inicial de la definición del producto y los procesos productivos, ya tienen que estarlo trabajando. Vea. Entonces, me parece importante, si gustan nos reunimos, no sé si lo hacemos tal vez el viernes, podemos agendar algunos horarios o si tienen espacio, pues desde mañana miércoles igual podemos empezar a solicitarlos. Entonces, por ahí les vamos a compartir el archivo para poder agendar las sesiones, que ustedes puedan sugerirnos qué día les parece mejor, ¿vea? Y empezamos a reunirnos para ver cómo vamos avanzando con eso, ¿vea? Soltar algunas dudas que tengan. Pero además, me parece importante que eh, podamos ver también lo de las visitas. Ya les tengo, ahora les mando las cartas a los que se las debo, ¿vea? Solo que algunos por ahí me pusieron que necesitaban cartas, pero no me pusieron contactos ni nada. Si no han establecido contactos con alguna empresa, en eso tienen que colaborar ustedes, ¿vea? En buscar, llamar, ¿vea? Buscar las empresas, establecer los contactos, y yo les elaboro las cartas para que ya les den los permisos, ¿vea? Y de ahí coordinamos las fechas para ver si va a haber acompañamiento por parte de los instructores o de mi persona. Esta semana yo tengo espacio, la otra sí va a estar bien difícil porque no vamos a estar en la universidad, ¿verdad? Entonces, pero
podemos planificar si se hacen esta semana, ¿verdad? Por lo menos para los que estábamos ahí con Cadejo, con la Michoacana, tal vez podemos realizar alguna visita, vamos a ver si nos pueden admitir para el miércoles, si no quedarían para la otra semana, ¿verdad? E irían con las instructoras, ¿verdad? Luego de eso, otro de los anuncios, pues nada más que tenemos lo del casito, ¿verdad? Por ahí se los voy a subir ya otro ratito. Van 2 ejercicios, ¿verdad? En cuanto a balanceo de línea de producción, de acuerdo al método que les subí por ahí, ¿verdad? Que están bien sencillos, ¿verdad? No les va a quebrar nada la cabeza, pero tenemos un casito donde vamos a ver precisamente todo esto de cómo definir la producción, ¿verdad? De repente tenemos un plan o una posibilidad de expansión de la capacidad y de la demanda que va a tener un negocio, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que definirle al cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le conviene? ¿Verdad? Si aumentar la capacidad de trabajo, ¿verdad? En cuanto a los equipos de trabajo, aumentar las dimensiones del establecimiento, ¿verdad? Y poner más áreas, ¿verdad? O si vamos a cambiar, vamos a aumentar horas extra, vamos a cambiar turnos, etcétera. ¿Verdad? Entonces todo eso lo vamos a ir a desarrollar en un caso, se los voy a dejar ahora, queda para el siguiente martes, ¿verdad? Así es que van a tener una semana completa para desarrollarlo y es en sus grupos de trabajo, ¿verdad? Así es que sí es un poquito trabajoso, pero tienen suficiente personal para poder realizarlo, ¿verdad? Ya que son en sus equipos de 4 y 5 personas, ¿verdad? Y los ejercicios esos que tenemos por ahí, ¿verdad? Así es que por ahí se los subo otro ratito. Cualquier duda, pues igual pueden irlo haciendo las consultas, ¿verdad? En los horarios de consulta que tenemos disponibles, ¿verdad? Y pues nada, aparte de eso, creo que con eso estamos, ¿verdad? Así es que cualquier duda o consulta, pues quedo a sus órdenes.